Bueno, ya ahora sí la estamos grabando para que los que vayan a verlo en otro horario lo vean. Bueno, entonces les pido una disculpa en general por no haberme enterado desde el 5 de julio de que las clases se iban a extender. No lo supe. La facultad mandó un correo que no me llegó ni a mí, ni a Leo, ni a Cristian. Entonces yo me enteré de la nada y si hubiera sido, si hubiera sabido desde un inicio que eso iba a ser así, pues hubiera a lo mejor y no los hubiera dado clases los fines de semana y así. Entonces, perdón, no me di cuenta, no lo supe. Este, pero bueno, pues también creo que no fue lo más grave, solo fueron 2 fines de semana, acabamos el curso, creo que todos tuvieron una calificación satisfactoria. Entonces, pues creo que a pesar de eso fue un buen resultado para todos, dentro de lo que cabe. Entonces, por otro lado, pues creo que sería bueno y sería muy chido y muy padre que dediquemos unas clases a enseñarles cosas que quería ver en el temario y que ya no vamos a ver. Tomé la decisión de ya no enseñarles cosas de física computacional. Los que la van a tomar, la van a tomar, los que no la van a tomar, no la van a tomar, pero pues eventualmente van a aprender ahí cosas que les iba a enseñar, ¿no? Entonces quiero más bien enseñarles cosas que no les van a enseñar ahí y que pues van a serles muy útiles a lo largo de la carrera y a lo largo de su vida también. Entonces vamos a ir con eso, ¿sí? Entonces, déjenme abrir un notebook para que empecemos a darle a lo de... Les voy a subir un archivo. Voy a crear ahorita como el... Saben que siempre les creo, les subo la grabación y el material de la clase. Se los voy a subir igual ahorita, pero obviamente no puede estar la grabación porque está ahorita y tendría que ser un viajero en el tiempo. Lo que les voy a subir es más bien un archivo que vamos a utilizar en la clase, ¿sí? Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Ya se los posté. Aquí está en clase 26 de agosto un archivo CSV que se llama results, ¿sí? ¿Saben lo que es un archivo CSV? No. Ok, un archivo, ok, bueno. En la computadora existen distintos formatos para representar tablas, ¿sí? Ustedes seguro conocen el de Excel, que es este que es, vamos a ver Excel. Entonces, ustedes abren Excel y supongan que están en clase de laboratorio y hacen un aburridísimo experimento y ponen aquí, tienen aquí el tiempo y aquí tienen la posición, ¿no? Y guardan aquí el 1.23 y aquí guardan 4 y luego tienen 1.69 y aquí guardan 10, etcétera, 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 ¿no? Y así se van infinitamente. Entonces, si ustedes tienen este archivo y lo guardan, vamos a guardarlo en mi compu y aquí voy a poner Aldo.ejemplo. Ejemplo, ¿no? Entonces aquí me dice Excel workbook.xlsx, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que todos los archivos que guardamos en la compu son un montón de bytes, ¿no? Son así, un montón de bytes. Entonces, todos pueden leerse como texto en principio. Dependiendo de la extensión que yo le dé, es como se leen esos bytes, ¿no? Si le doy .mp3, no los interpreta como texto, sino los interpreta como una canción.
Si les doy, o sea, como música, vamos. Si le doy punto pi, él lo interpreta como si fuera un programa de Python. Si le doy punto lo que sea, lo interpreta de otra forma, ¿no? Entonces, si le doy punto XLSX, lo interpreta como como una tabla de Excel, y Excel lo sabe abrir y sabe guardar fórmulas, gráficas, todo lo que hacen ustedes en Excel, ¿no? Pero si le pican aquí al botón, van a ver que hay muchas otras opciones para guardarlo. Lo pueden guardar como página web, no entiendo idea por qué, como .txt, como lo que sea. Pero pueden guardarlo como CSV, ¿no? Aquí dice CSV, coma delimited, y aquí hay otra opción que dice CSV, ¿no? Entonces vamos a guardarlo así. Entonces, ¿qué sucede con un archivo CSV? ¿Sí? Un archivo CSV, ay, déjame ver dónde guardo esto. En Documents. Un archivo CSV, ustedes lo pueden abrir con lo pueden abrir con Visual Studio Code, ¿sí? Y van a ver en un archivo CSV que un archivo CSV representa una tabla de esta forma. Representa una tabla como un string separado por una coma y otro string, luego salto de línea, igual un string, coma, otro string y así, ¿no? Entonces, esto es un archivo CSV, lo que hace representar una tabla con filas distintas en líneas nuevas y columnas distintas están separadas por comas. ¿Sí? Esto es un archivo CSV. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí. Entonces, el CSV es un formato que se utiliza comúnmente para guardar tablas y se utiliza muy comúnmente, se utiliza más que Excel, digamos, depende del contexto donde estén, pero ¿por qué se utiliza más que Excel? Porque es más ligero, porque es más general, porque no necesitan Excel para abrirlo. Un formato de Excel solo lo puede abrir o Excel o LibreOffice o algún programa así, pero un CSV lo pueden abrir en Visual Studio Code, en el blog de notas, donde ustedes gusten, ¿sí? Entonces, por eso se utilizan los CSVs. Entonces, vean que el archivo que les mandé lo pueden bajar y ver en Visual Studio Code o bien ver en Excel. Por ejemplo, yo ya lo bajé y lo tengo acá. Y lo abro en Excel y me enseña esto. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todos pueden verlo? Sí. Ok, entonces estos son unos datos experimentales, ¿sí? Son datos que salieron de un experimento real, de hecho. Y hoy los vamos a analizar. La clase de hoy está dedicada a hacer análisis de datos experimentales, ¿sí? Y es igual una pequeña breve introducción a la estadística computacional, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo, vamos a revisar datos, ¿no? Vamos a hacer análisis de datos. Que esto es algo que en teoría hacen en el laboratorio y hacen en Excel, pero hoy lo vamos a hacer en Python. La clase de hoy va a ser puro Python para poder hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, ya si tienen ahí su archivo, yo les recomiendo que pues en su carpeta del curso, por ahí hagan una carpeta que se llama análisis estadístico o algo así, y ahí pongan su archivo CSV y ahí abran un notebook, ¿no? En esa misma carpeta. Abran JupyterLab y ahí lo. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en JupyterLab, ¿no? Y aquí tengo análisis estadístico. Y aquí donde está análisis estadístico voy a abrir un nuevo notebook, ¿no? Es un notebook de Python. Todos ya están aquí, todos ya están como en una carpeta con su archivo CSV y su notebook de Python. Todavía no. Bueno, denle para que podamos hacer esto.
Ahora sí, ya están ahí todos. Sí. La verdad es que les pregunto, y ya sé que luego les pregunto mucho, pero es que yo me he vuelto muy insensible para esta clase de cosas sobre cuánto tiempo le toman a alguien, porque pues yo, claramente porque trabajo en estas cosas, pues tengo mucha habilidad ya, pero a veces me cuesta trabajo medir cuánto tiempo les puede tomar hacer algo así. Les pido una disculpa por eso, pero pues está cañón. Cuando das clase como de lo mismo que haces, se vuelve muy difícil. Cuando das clase de otra cosa es fácil, porque no trabajas en eso, entonces no es tanto pedo, pero cuando doy clase de programación siempre se me pasa esto. Pero bueno, pues ya, si ya todos tienen su carpeta y todo, ahora sí es momento de darle duro a esto, ¿no? Análisis. Entonces, para hacer análisis de datos, normalmente esos datos están guardados o en tablas de Excel o en archivos .cs, ¿no? Para manipular una tabla de este estilo dentro de Python, podemos hacer uso de la librería Pandas, ¿no? Entonces, si buscan pandas aquí en Google, la primera opción, además de esos bonitos animales, es esta librería, ¿sí? pandas.pydata.org. Entonces, pandas es una librería sumamente usada en el mundo laboral para hacer análisis de datos, ¿sí? Incluyendo aprendizaje estadístico, que lo mal llaman en español machine learning, análisis experimental, ¿sí? Bueno, igual búsquedas de bases de datos, ¿sí? Entonces, por convención, Pandas se importa igual que NumPy, ¿sí? Y igual que Matplotlib. Entonces, siempre que vayan a trabajar con Pandas, lo primero que tienen que poner al inicio es importar la librería, ¿sí? Y se importa de esta forma, o se importa con este nombre, ¿sí? ¿Se acuerdan que NumPy lo importábamos como import NumPy CNP? ¿Sí? Matplotlib lo importábamos como import matplotlib.pyplot as plt. Y ahora pandas se importa así, pandas as pd. ¿Sí? Yo les cambio el orden porque igual hay una convención en la programación de que lo que más conviene siempre es importar tus librerías en orden alfabético. Tampoco es lo más relevante, pero es para mantener el orden, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí la estoy importando. Y pues ya lo voy a correr, ¿no? Entonces, si está instalada su librería y está bien, esto debería tardar un poquito, pero debería de salirles el 1 y funcionar. Entonces, bueno, ya que tienen importado esto, entonces para leer una tabla en formato CSV, y traerla a Python, hay un comando o hay una función Python, bueno, más bien pd.readcsv, ¿sí? Donde archivo
es un string con el nombre o la ubicación del archivo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Tabla igual a pd.readCSV. ¿Sí? Y aquí pongo entre comillas el nombre de mi archivo. Entonces el nombre de mi archivo es results.csv. Entonces vean cómo lo corro y sale el 2, ¿no? De que no hay ningún problema. Entonces, si queremos ver la tabla en el notebook, podemos simplemente poner su nombre en una celda, poner el nombre de la variable que le asignamos en una celda y el notebook, bueno, igual correrla, notebook, nos la imprime de forma, pues vamos a poner aquí tabla. Vean esto, ¿no? El notebook luego me pone así las columnas, bueno, les da un índice, lee los nombres de las columnas que estaban en el archivo y me lo pone acá. Todos pudieron hacer esto, todos están aquí en esta cosa de acá. Sí. Bueno, entonces esta es la meca, digamos, esta era la parte, digamos, complicada o interesante de Python, ¿sí? O bueno, de hacer análisis estadístico. Es leer sus datos y ya dentro de Python pueden hacer las cosas que ya sabemos hacer, ¿sí? Pueden hacer gráficas, pueden hacer todo. Entonces la parte para la que usamos pandas es para leer y para manipular la tabla más o menos de algunas formas, ¿no? Entonces, aquí tienen ya todo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entonces, ustedes se podrían preguntar qué clase de cosa es esta tabla, ¿no? O sea, porque hemos trabajado con muchos objetos, ¿no? Con enteros, con strings, con listas, arreglos, funciones, bla, bla, bla. Pero esto es algo nuevo, ¿no? Como que tabla igual a esto y este formato nunca lo habíamos usado, ¿no? Entonces, con la función type, ustedes pueden preguntarle qué clase de cosa es esto, qué es una tabla, ¿no? Entonces, type les va a decir esto de data frame, ¿no? Entonces, vamos a explicar qué es esto, ¿no? Tipos de pandas, ¿no? Pandas tiene asociado a él. Bueno, pandas define dos tipos de objetos. Para manipularlos, ¿no? Entonces, el primer tipo de objetos que define es algo que le llaman data frame, ¿sí? Un data frame, vamos a expresarlo, es un objeto, es un tipo que representa una tabla, es decir, un montón de datos que se indexan con una columna y una fila, ¿sí? O sea, el data frame es la tabla porque la tienen que indexar así. O sea, el data frame es esta cosa porque tiene, todos los datos del data frame tienen una columna y una fila, ¿sí? Tiene dos índices, es como una matriz, ¿sí? Tiene, pues, que es como identifican igual los datos en la tabla Excel, tienen columna y fila. Entonces los data frames son eso, es un tipo que representa una data que representa una tabla y son datos con columna y fila, ¿sí? Y además del data frame existe lo que se llaman las series, ¿sí? Entonces un series son datos que solo tienen fila, ¿sí? Se utilizan para representar, bueno, son datos que solo tienen más que fila, un índice.
columna o fila, ¿sí? Se utilizan para representar una columna o una fila, ¿sí? O sea, el data frame es toda la tabla, todo esto, mientras que un series o un objeto tipo series solo es una columna o una fila del data frame. ¿Todo bien hasta acá? ¿Entienden esta distinción? Ahorita va a ser más claro si quieren cuando empezamos a trabajar. Para obtener una columna todos los datos de una columna, podemos usar la misma notación en un arreglo, ¿sí? Bueno, hacemos tabla, paréntesis cuadrados, nombre de la columna, ¿sí? Donde nombre de la columna es un string con el nombre de la columna que queremos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a obtener aquí, existe una columna de L, ¿no? Que se llama L nada más. Entonces vamos a obtener, tengo los datos, columna L, ¿sí? Vamos a poner tabla, comillas, L, ¿no? Bueno, paréntesis cuadrado, comillas, L. Y vean lo que me regresa. Me regresa la columna nada más, ¿sí? Me regresa, bueno, el valor 0 es este, el valor 1 es este, etcétera, etcétera, ¿sí? Si le pregunto cuál es el tipo de justamente tabla L, van a ver que aquí me dice es una serie, es una series, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, ya, así es como Pandas me obtiene las columnas, ¿no? Ahora, si quiero una fila o una columna en particular, si quiero un dato en particular, puedo, es decir, tengo la columna y la fila y quiero extraer un dato, debo usar la sintaxis siguiente, ¿sí? Tabla.log fila columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer tabla.log quiero, por ejemplo, la fila 4 de L, ¿no? 4L es, si quieren 6 de L, es 1.22. 1.122. Entonces pongo aquí 6, L. Y me da su valor completo, ¿no? 1.2244, etc. ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Entonces, por otro lado, quiero toda una fila, puedo reemplazar la columna por el string de la columna por 2 puntos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si hago tabla.log 6, 2 puntos, me da aquí la serie, pero de toda la fila,
¿sí? Me da para la fila 6, cuánto vale L, cuánto vale el promedio, cuánto vale bueno, cuánto vale esto de Tmin, TSTD, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok. Solamente podemos verificar las líneas las primeras células. Es que se me va a notar eso. No te escuché bien, Axel. Necesito que te pegues más a tu micrófono o algo así. Decía que si es posible pudiera regresar a las primeras cells para ver si chequé bien el código. Sí, escribí bien el código. Ok, va, gracias. Eh, ok, entonces, bueno, vamos así. Entonces, ya, todo esto ya me permite acceder a los valores, a las tablas, etcétera, y así puedo obtener las cosas, ¿no? Pero, pues ahora sí viene más bien la parte interesante, ¿sí? Normalmente nosotros queremos sacar datos para hacer gráficas, ¿sí? Entonces, puedo hacer una gráfica de toda una columna como función del número de fila. Con la siguiente sintaxis, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que para hacer una figura, lo primero que hay que hacer es inicializar la figura, ¿no? Fig igual a plt. Entonces, para hacer una gráfica, pues simplemente hago plt.scatter, por ejemplo, tabla. Más bien vamos a crear aquí algo, ¿sí? Entonces, podemos tratar toda una fila o toda una columna como una regla, ¿sí? Esto me permite darle a Matplotlib una columna para graficarla como función del índice o del número de fila. Entonces, vamos a graficar, por ejemplo, vamos a hacer un scatter de los valores de L. Voy a poner la rejilla. Vamos a ponerle plt.show, ¿no? Bueno. Todavía no puedo hacer esto, ¿sí? Tengo que darle también... Esto falló porque tengo que ponerle aquí tabla.index. Y vean como que... Vamos a ponerla bonita, ¿no? Label, fila, label, L, y ahí queda, ¿no? Ahí está mi gráfica que, como función del número de fila, me da el valor de L. ¿Todo bien? Sí. Entonces, si queremos, por ejemplo, bueno, aquí se las dejo. Y si queremos, por otro lado, graficar una columna contra otra, por ejemplo, graficar infunc
como función de L, simplemente utilizamos la misma sintaxis, pero el arreglo de los valores de X se vuelve tabla L, ¿no? Y el arreglo de los valores de Y es tabla min, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá agarramos y dijimos, ok, hazme el scatter del índice de la tabla, o sea, las columnas, digo, el número de fila. Este es el valor en X. Aquí hay que aclararlo con un comentario. Las X son el número de fila y las Y son los valores de eje, ¿no? Pero bueno, acuérdense que viendo la tabla que tenemos acá arriba, y de hecho eso deberíamos de ponerlo acá, los nombres de las columnas son L, Tmin, TSTD, MinFmin, MinFSTD, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo importante antes de irnos. Si le doy un nombre incorrecto de las columnas, si intento acceder a una columna pero no existe, tendré un error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacen tabla, columna inexistente, les mando un error, ¿sí? Aquí les dice key error, columna inexistente, lo que quiere decir que no existe esta llave, no existe esto en las columnas. Nuevamente, para saber qué columnas existen, pueden imprimir toda la tabla con table o correr table.columns. Si hacen table.columns, es que no es table, es tabla. Les pone ahí las columnas, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe, todo bien. Entonces, aquí voy a definir, vamos a revisar lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a hacer ahora una tabla, pero ahora quiero que las X sean el valor de L y que las Y sean esto de min f min, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo acá. Si me equivoco con los nombres, es min f min. Min f min, ¿no? Entonces ahora mis X son los valores de L y mis Y son min f min. Vamos a poder comentar. X son los valores de L y las Y son los valores de min. Vamos a cambiar igual aquí los libros, ¿no? L min f min. Vean cómo ya están aquí
todos estos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todos ya pudieron hacer esta gráfica? Sí, sí, sí salió. Sí, ya. Bueno, entonces, pues así pueden hacer. O sea, con esto que les estoy dando, pues ya con esto pueden hacer todo el conocimiento que vimos de las gráficas de la semana pasada para hacer gráficas de laboratorio, ¿no? Para sacar gráficas para sus reportes y para todo eso. Ahora, como bien nos decía Axel desde que empezamos a ver gráficas, que lo que más quería él era saber cómo hacer gráficas de barras de error con barras de error, ¿no? Por las terribles y asquerosas incertidumbres que luego les piden calcular. Entonces, ahora vamos a hacer justamente eso, ¿no? Y sabemos ahora que en que en la columna min f-std se guarda la incertidumbre o el error de los valores, podemos hacer una gráfica con barras de error usando lo que habíamos visto, que es plt.error. Voy a copiarlo de aquí arriba, lo voy a poner acá abajo. Entonces la sintaxis es igualita, solo aquí ponemos error bar y aquí ponemos yr igual a tabla minf-std. Vean nada más, ¿sí? Y fmt igual a 0. Entonces ya, aquí están las gráficas de laboratorio. Hola, ¿ya se escucha? Sí, Gracias. Solo para confirmar, ya, las notas había visto que el error en el eje X solo se puede dar como un valor constante, no se puede dar como arreglos variables en el eje Y. no, también se puede dar. Sí, es que esa era mi duda desde hace mucho, porque desde ese tiempo he intentado ponerle errores, variables en X, pero no encontré cómo. Si cambias aquí en lugar de poner y error, x error, Ajá, los pone como errores en X. excelente. Y pero si quiero tanto en eje X como en eje Y errores, ese comando me sirve para ponerle variables, errores variables, pues, como un array. Espérame. Voy a hacer unos errores artificiales. Por ahora no se preocupen por lo que voy a hacer.
Voy a hacer este arreglo mágico que se llama errores X. Entonces, pónganse que aquí tienen los errores X como una lista o que lo tienen como una columna de su tabla, etcétera. Si pones xer igual a errores X, tienes ahí tanto errores en X como errores en Y. Pueden ser variables, también puede ser una lista. Entonces, esto lo voy a dejar en el notebook, Axel, para que puedas tenerlos cuando necesitas, pero por ahora ignórenlo, ¿no? O sea, no es parte de la clase. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, normalmente solo tiene errores en una variable. Si tienen también los errores en X, pues por ahí los pueden poner igual con esta sintaxis, ¿no? No importa. Pero bueno, ahí está cómo guardar los errores, ¿no? Cómo hacer la gráfica, las gráficas de laboratorio con Python. ¿Todo bien hasta acá? Vamos a ponerle esta tabla sí merece, esta figura sí merece. Bueno, entonces vamos a seguir, si no tienen ninguna duda. Y vamos a ver ahora algo que es interesante, que es vamos a ver primero lo que se llama creación de nuevas columnas, ¿no? Entonces supongan que quieren crear una nueva columna. La tabla, ¿no? Como una tabla. Esto se puede hacer muy fácil, ¿sí? Con la siguiente sintaxis. Pues lo que tienen que hacer es simplemente poner tabla nueva, o más bien nueva columna, nueva col, igual a arreglo, ¿sí? Donde obviamente nueva col es un string con el nombre de la nueva columna y arreglo es un arreglo de la misma longitud que su tabla, ¿sí? Que las columnas de su tabla. Entonces, ¿sí? Si desconocen, por otro lado, si desconocen el número de columnas y de filas de su tabla, lo pueden conocer con la función tabla.shape. Vamos más bien con la sintaxis. ¿No? O sea, si hacen, por ejemplo, tabla.shape, les dice 50,5, ¿no? Estos son el número de filas. Vamos a poner aquí. Está una tupla. ¿Se entiende como número de filas, número de columnas?
Entonces, por ejemplo, podemos crear el arreglo a partir, podemos utilizar una columna para crear otra nueva, utilizando arreglos por comprensión. ¿Sí? Pues vamos a crear, por ejemplo, voy a hacer en tabla una nueva columna que se llame cuadrado L, y esto va a ser todos los valores de L al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí X al cuadrado por X en donde, en los valores que existen de L, que están en tabla, comillas, L. ¿Sí? Entonces, corro ese comando, no me aparece nada, ¿sí? No me dice nada. Pero si yo veo la tabla, vean que ahora me aparece una nueva pestaña que se llama cuadrado L, ¿sí? Que es el valor de estos que están acá elevado al cuadrado. Entonces, esto es útil porque luego en sus clases de laboratorio les piden hacer esto es útil porque luego en Excel lo que hacen mucho es crear nuevas tablas, ¿no? Crear nuevas tablas y hacer tablas dinámicas o cosas así donde una tabla está definida como una ecuación de las anteriores, etcétera, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí esto no es exactamente igual, ¿sí? ¿Por qué no es exactamente igual? Porque si ustedes cambiaran de alguna forma el valor de aquí, si ustedes hicieran, por ejemplo, tabla.log, o sea, bueno, aquí ya quedó, ¿no? Pero justo vamos a aclarar aquí esto. Noten que este cambio no es dinámico, ¿sí? Si cambio un valor en la columna L, la columna cuadrado L no se actualiza automáticamente. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, tabla.log, el primer valor de L es 1, ¿no? Si yo lo cambio, por ejemplo, a 4, y luego veo los valores de la tabla, noten que el cuadrado sigue siendo 1, ¿sí? No se actualiza automáticamente. Entonces, esto es un poco más chafa comparado con Excel, porque en Excel podían poner esto y luego ponían esto acá. Pero, pues, lo que pueden hacer, por ejemplo, es volver a correr este comando, ¿sí? O sea, para que se actualice, tenemos que volver a crear la columna nueva. Si vuelven a hacer esto, lo ponen aquí tabla. Ahora sí está actualizado, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Bien, gracias. Bueno, entonces, pues esto es como lo principal que podemos hacer por ahora con Pandas para trabajar con cosillas interesantes. Lo que sigue, lo que me gustaría enseñarles ahora es cómo cortar valores de la tabla, que es algo que se utiliza mucho cuando se trabaja con datos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con cortar valores de la tabla? A que ya en lugar de trabajar con toda la tabla, solo trabajen con un pedazo o solo hagan gráficas de un pedazo, ¿no?
no les enseñé a ustedes también cómo cortar un arreglo, ¿verdad? No les enseñé cómo quedarme con los primeros 5 elementos de un arreglo ni cosas así. Me parece que no. Ok. Entonces, ok, vamos a hacer, después les voy a enseñar a hacer eso, ahorita vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, suponga, por ejemplo, vamos a ver la figura, vamos a ver la gráfica de los datos, ¿no? Entonces, aquí tengo la gráfica de todas las L's, bueno, de min, F min, como función de las L's, ¿no? Entonces, si notan esta, ¿qué pueden decir? A ver, ustedes ya son físicos biomédicos de cuarto semestre, de quinto ya, en realidad. Ya son unas eminencias en estudios científicos, se la pasan cotorreando en Twitter de que son pendejos los del gobierno, de que son pendejos los del Universal, dicen que le dicen a sus amigos que se vacunen, que no sean tontos, o como sea, ¿no? Ya son próceres de la ciencia, ya son representantes de la ciencia en México, en cierto nivel. Ay, tranquilo. Como representantes de la ciencia en México, ¿qué me pueden decir de la gráfica que ven? Del comportamiento de min, F min como función de L. ¿Qué relación hay entre los dos variables? Más bien, ¿hay una relación, en primer lugar? Tal vez que en la primera parte podremos aproximar una función logarítmica y después de cierto punto se acercaría más a una función lineal creciente. Axel fue muy lejos, pero, o sea, lo hizo bien, pero vamos por pasitos. A ver. ¿Hay una relación, sí o no? O sea, si L crece, min F crece, o baja, o nunca se puede saber, o qué onda. A ver, diga. Pues tendremos que hacer ajustes, ¿no? Pero No tienen que hacer nada, nada más tienen que ver la gráfica. Esto es empirismo puro. A ver, así aljímetro puro. ¿qué pasa si crece L? ¿Qué pasa con min F min? Así a ojo se ve que también crece. Crece, ¿no? Hay una, ¿cómo? Entonces, si una crece, la otra crece. ¿Están de acuerdo? A ojo. Todo esto estamos, no quiero números ahorita, entonces a ojo. Ahora, ¿todo el tiempo crece de la misma forma? No, No. Nelvas. No. ¿En qué pedazo crece de una forma y en qué pedazo crece de otra forma? En la última mitad crece más rápido, ¿no? Vamos a decir, o sea, sí, Kenia tiene razón, pero vamos a dividirlo. ¿En qué valores de L crece de una forma? ¿En qué intervalo de L es de una forma y en qué intervalo es de otra forma? A ver, no sé, se me ocurre decir que de 1 a 16 crece de una manera y de 16 a 20. Bueno, no es cierto, de 1.6 a 2 crece de una manera y de 1 a 1.6 crece de manera distinta. Exacto. Exacto, ¿no? Crece como de 1 a 1.6, como que crece de una forma, y de 1.6 a 2.0 crece de otra forma. Entonces, pregunta así extracurricular del curso. Eso se ve de la gráfica, ¿no? Podemos verlo en la gráfica a ojo. ¿Cómo se podría saber eso sin verlo a ojo? ¿Cómo podrían saber que en un lado crece mucho y que en el otro lado, que en uno crece poquito y en el otro crece más? Sí, no sé, tal vez hacemos diferencias entre valores. Exacto, muy buena respuesta.
Si hacen la diferencia entre los valores en Y, se van a dar cuenta que aquí los valores en Y no cambian mucho. ¿Sí? Aquí las diferencias todas se parecen, todas son como que chiquitas, pero aquí las diferencias de los valores en Y son muy grandes. ¿Sí? Y de hecho vamos a hacer eso. Existe un comando para ver eso que se llama table min fmin, ¿no? .diff. Entonces ignoran esto de NaND, pero diff me da, digamos, cuánto van cambiando los valores, ¿no? Entonces noten que para los primeros valores de L, que son los primeros índices, los valores cambian poquito, cambian, o sea, cambian de repente 4, 1, etcétera. Esto es la diferencia entre valores subsecuentes, ¿no? Pero ya cuando cruzamos hacia 1.6, ya de repente empiezan a crecer 23, 11, 15, números más grandes, ¿no? 8, 5, lo que sea. Y aquí no son realmente tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de cuantificarlo. Hay otras, pero bueno. Solo quería que dieran una buena respuesta sobre eso. Es muy importante que ustedes puedan hacer esta clase de ideas a ojo, ¿sí? O sea, esta clase, digamos, como de justo de análisis, que lo tengan, sí es muy, muy valioso y les va a ser muy útil toda la vida en todos lados, en un trabajo, en la academia, en donde sea. Donde ustedes puedan ver una gráfica o calcular unos números y decir, yo creo que la función es así, yo creo que esto como así. O sea, eso puede salvar vidas. Entonces, sí, esta clase de análisis, háganlos y háganlos con seguridad, ¿sí? En teoría, todo esto lo deberían de saber de sus clases de laboratorio, ¿sí? Ahí es donde el profe les debería decir, a ver, a ojo, ¿cómo se ve esto? ¿Y qué opinas de esto? ¿Y cómo lo cuantificarías? Ya sé que las clases de laboratorio son un fracaso, pero en principio de ahí lo deberían de sacar. Pero bueno, entonces ya quedamos que de 1 a 1.6 se ve de una forma y de 1.6 a 2 se ve de otra forma. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me gustaría sería que en lugar de tener toda la tabla de los valores, me quedara solo con los que están hasta 1.6, ¿no? En lugar de quedarme con todos los valores en la tabla, me quedara con los que están hasta 1.6. Entonces, la forma, digamos, básica de hacer eso, que es como seguramente ustedes lo hacen luego en Excel, es que dicen, pues, ¿cómo? Pues simplemente me fijo aquí en la columna de las L's hasta dónde está el 1.6, ¿no? Hasta la columna 30, y me quedo con estos primeros, ¿no? Desde el 0 hasta el 29 e ignoro los demás, ¿no? Esa es la forma como básica. Pero ¿qué pasa si tienen 2 billones de datos? No se van a poner a ver, no les va a alcanzar la vida para ver 2 billones de columnas y encontrar eso, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que ustedes van a tener que hacer es usar un índice booleano, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, supongan que quieren cortar la tabla para obtener todas las columnas todas las filas, ¿no bien? Donde se cumple una condición. Por ejemplo, queremos todas las filas donde el valor de la columna L es menor que 1.6. ¿Sí? Entonces, pandas me permite obtener una serie booleana, una series booleana, donde esta condición se cumpla con la siguiente. Pues si yo hago tabla, literal, miren lo sencillo que es. Tabla en la columna L menor que 1.6, vean lo que me regresa. En 0 es falso porque pues, habíamos puesto que lo habíamos cambiado a 4, ¿no? Pero en todos los demás me regresa verdadero, 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 falso, 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 falso. Justo en el 29, que era el que habíamos visto que era donde se cortaba.
Entonces, esto me permite saber dónde se cumple esta condición. ¿Sí? Ahora, a mí no me interesa solo saber dónde se cumple o no la condición. Lo que me interesa es quedarme con el pedazo de la tabla donde eso pasa. ¿Sí? Entonces, ¿puedo usar la siguiente sintaxis? Para quedarme con el pedazo de la tabla donde la condición es verdadera. ¿Sí? Entonces, chéquense qué vuelta de sintaxis. Tabla, paréntesis cuadrados, tabla L menor que 1.6. ¿Sí? Entonces pongo paréntesis cuadrados, pero en lugar de darle una columna o darle algo, le doy la condición que quiero que se cumpla. ¿Sí? Pongo dentro de los paréntesis la condición lo que se cumpla. Y vean que me regresa esto. La tabla hasta 29. Y sin el 0, sin el primer dato que ya era 4. ¿No? Entonces, esta sintaxis, que es lo que le llaman un índice booleano, porque esto de aquí es un índice, digamos, de la tabla, es lo que nos permite indexar valores dependiendo de que se cumpla una condición, ¿sí? De que sean positivos, negativos, mayores que algo, menores que algo, todo lo que puedan ustedes probar con una condición booleana, inclusive su propia función de que estén en un intervalo, lo que sea, se puede hacer así. ¿Todo bien hasta acá? Entonces, bueno, para poder manipular este pedazo de la tabla, solamente lo que más conviene es asignarlo a una variable. Vamos a ponerle nueva tabla, que sea igual a lo que teníamos, ¿no? Tabla, donde tabla L sea menor que 1.6. Y ya, nueva tabla se vuelve esta cosa que queremos, ¿no? Podemos hacer una gráfica ahora de solo esa sección. ¿Sí? Vamos a ver aquí, igual a plt.figure, plt.scatter, ahora de la nueva tabla, los valores de L, y es más con los errores, si quieren. Nueva tabla, los valores de minf, min, y el error es nueva tabla, minf, std. Le ponemos la rejilla y los errores. Aquí tenemos el fmt igual a O para que se vea bien. Entonces ya está ahora la gráfica solo hasta 1.6, ¿no? Entonces ahora, nuevamente, regresando a las preguntas domingueras. ¿A qué se parece este comportamiento? Ya vimos que hay una relación entre L y la variable, ¿no? ¿Qué clase de comportamiento parece que es? Tal vez logarítmico. Podría ser logarítmico, pero algo más simple. ¿Qué es lo más intuitivo que les enseñan a hacer en el laboratorio una y otra vez?
Una bonita línea. Una recta, ¿no? Una línea recta. Sí, de hecho no les enseñan a ajustar. ¿Les enseñaron a ajustar rectas? Nomás poquito. O sea, si yo les mando un Excel y les digo, para mañana háganme una gráfica de eso con el ajuste de la recta, ¿todos lo podrían hacer? No. No, Pues espera un poco. con Origin. ¿No? Muy Tal vez. mancha. O sea, una regresión lineal, sí, tal vez. Sí, por eso, una Pero- regresión lineal. O sea, les doy unos datos y digo, mañana háganme la gráfica de los datos con la regresión lineal. ah, O sea, o sea, las matemáticas, digamos, tal vez si tuviéramos que hacerlas a manita, pues no. sí, Pero a si mano son, no, obvio. por ejemplo, Origin, que te hace todo, pues sí. O sea, sí, vamos, a eso voy. Sí tienen un software o saben cómo usar la compu para hacer eso. Sí. Chis. Ok. Sí, no, obviamente, por favor, nunca hagan una regresión lineal a mano, ¿sí? Si lo van a hacer si se encuentran en la situación donde tienen que hacer eso, mándenme un correo y yo consigo una computadora y la hago por ustedes, ¿sí? Pero nunca hagan una regresión lineal a mano, por favor. No, o Este, sea, a mano tal vez igual sería como, no sé si se refieren a eso, de agarrar Excel y meter las cosas y hacer poquito a poco cada uno de los procedimientos. no, yo a mano digo papel y lápiz, o sea, eso es lo que les digo, nunca hagan, ¿no? O sea, sí, si les dan la computadora, hagan lo que quieran, pero papel y lápiz, por favor, nunca hagan una regresión lineal papel y lápiz, ¿sí? Es innecesario en estas épocas de la vida. Solo si hay apocalipsis y tenemos que reconstruir la civilización, va, pero si no, no, nunca hagan algo así, ¿no? Bueno, pues eso es lo que sigue, ¿sí? La gráfica de aquí parece una línea recta, vamos a ajustarle una línea recta. Entonces, aquí hay de dos sopas y van a decidir ustedes cuál quieren hacer. Podemos hacer la regresión lineal como los grandes, lo cual va a implicar usar otra librería, o la podemos hacer de forma chafa. ¿A qué me refiero con como los grandes? Ustedes cuando la hacen, normalmente su software les calcula todo, ¿no? Les calcula el R cuadrado y los intervalos de confianza y todo eso. Entonces la forma chida y la forma chafa es que solo les dé la pendiente, que solo les diga la recta es mx más b. ¿Cuál quieren hacer? ¿La chafa o la chida? Pues la chida, ¿no? ¿Están seguros? Sí. Sí, sí, igual. Jalo. Entonces, bueno, existe una librería que se llama Stats Models. Si buscan Stats Models Python, les va a aparecer esta cosa de acá. Sí, Stats Models is a Python module that provides classes and functions, lo que sea. Es una librería para hacer regresión lineal. ¿Sí? Entonces, pues vamos a utilizarla. ¿Sí? Entonces, para instalarla, por favor, vayan a su terminal, abran PowerShell o con la terminal que utilicen y en pip, ¿no? Pip install stats models. ¿Sí? Sin el update, yo el update se lo puse porque nada más quería para ver, para que me actualice a mí la versión que yo tengo. Ustedes directamente sin el upgrade, justo a mí no me instaló nada porque ya la tengo instalada, pero a ustedes les debe de correr un montón de cosas. Entonces, pues instálenlo y me dicen cuando ya hayan terminado. En lo que lo hacen, voy por un vasito de agua, ¿no? Sí.
Ya estoy acá de vuelta. Sí, sí se pudo, todos pudieron bajarla sin mucho problema. Perdón. ¿Sí pudieron? Sí. Va. Entonces vamos a regresar al notebook. ¿Sí? Entonces, para ajustarle una recta a un conjunto de datos, la forma más sofisticada es usar la librería statsmodels. Entonces, import statsmodels.api as SM. Si está bien instalada su librería y todo, a la hora de correr esto debería de funcionar sin problema. Entonces, para ajustar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero definir un modelo lineal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer model, la variable model es igual a sm.ols. Déjame ver cómo me estoy equivocando. Sí, me equivoqué. Entonces, nuestras variables x o variables que les voy a llamar ahorita exógenas son las variables que buscan predecir a la y, ¿sí? A las y. Las variables que les llaman endógenas. ¿Sí? Vamos a dejar de copiar que no me equivoco. Sí. Las endógenas son las y y las exógenas son las x. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner justamente que mis variables exógenas son mi variable y, ¿sí? Nueva tabla, las L's, ¿sí? Mientras que mis variables endógenas son min fd, ¿va? Entonces, pues, deberían de poder correr esto sin mucho problema. Ahora, para ajustar el modelo, deben de hacer fit igual a model.fit. ¿Sí? Entonces, si corren eso sin ningún problema, es que ya se ajustó su modelo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer fit.summary. Entonces, esto les dice qué tal quedó su modelo. Si han usado R o algún software para regresión, estas estadísticas se las enseñan muchas veces, ¿sí? El R cuadrada ajustado, el coeficiente de la variable L, muchas estadísticas sobre las que no voy a entrar a discusión porque es muy complicado explicar qué son. ¿Sí? Pero bueno, aquí esto me da los resultados de la regresión. Ahora, noten que esto me da la regresión solo me da el coeficiente de la L. ¿Sí? Esto es una regresión que no tiene constante. ¿Sí?
Entonces, para que exista la constante, tengo que ponerle aquí sm-addConst. AddConst a los valores de L, ¿sí? Y si ahora hago esto de addConstant y ajusto el modelo, me regresa ahora sí el coeficiente de la constante y el coeficiente de esta cosa. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe, una pregunta. Ajá, Esta es la forma cool, ¿no? La sí. completa. Pero en la otra manera de hacerlo, normalmente solo necesitamos tanto la constante como la pendiente como la R cuadrada. Entonces, ¿podríamos obtener eso en dos patadas o nada más se puede con este método? La M y la B sí la puedes obtener rápido, pero, o sea, la puedes obtener sencillo, pero la R cuadrada no. Y de hecho, la teoría, digamos, de cómo se calcula la R cuadrada no es tan trivial. Entonces, justo para tener bien el R cuadrada, conviene más hacer esto. Vale. Sí, bueno, en laboratorio igual no sé si les enseñan eso, pero hacer regresión es una cosa muy delicada, ¿sí? En los físicos nos enseñan a decir, no, pues ya venga la regresión y ya. Pero en estadística de veras, o sea, en la estadística de veras, no es tan trivial hacer la regresión y no es tan trivial decir que la regresión es significativa, lo que sea, ¿sí? A nosotros no nos importa porque las vidas no dependen de lo que hagamos ni nada, ¿no? Pero imagínense la gente que trabaja con las vacunas del COVID y que está estudiando, por ejemplo, si hay una relación entre la vacuna del COVID y alguna enfermedad o algo así, pues ahí no hay, hacer regresiones y hacer cosas así no es tan trivial, ¿no? Claramente como lo estamos haciendo ahora. Pero bueno, estas son todas las estadísticas digo, formales de la regresión, no importa, ¿sí? Lo único que nos importa a nosotros son estos coeficientes, ¿sí? El m y la b, y si en todo caso el r cuadrado, ¿sí? Que el r cuadrado, por si no lo sabían, es una medida de qué tan buena es la regresión. Entre más cerca está de 1 es que es mejor, entre más lejos está de 1 es que es peor. Más cerca está de 0 es peor. Entonces, para obtener los coeficientes de regresión, simplemente usamos la sintaxis fit.qf. ¿Sí? Y disculpando, tal vez siendo un poquito más quisquillosos, ¿hay una forma de obtener la incertidumbre del cálculo de M y de B? Pues aquí tienes la desviación estándar. Justo en la tabla, en esto del summary, aquí está el coeficiente. O sea, cuánto vale el coeficiente y cuál es el error de ese coeficiente. Ya, ok. Es Gracias. la incertidumbre. ¿Sí? Ahora déjame ver que si estoy haciendo esto de forma correcta. Una razón siento que me estoy equivocando. Más bien creo que es con params. Sí, no es con coef, es con params. ¿Sí? Entonces el coeficiente constante es tanto y el otro, el de la L es tanto, ¿no? Entonces vamos a poner la L, pues es fit.params, nuevamente de L, y B, ¿quién es? Pues es fit.params de la constante. ¿Sí?
para obtener el R cuadrado, basta con hacer fit.r squared. Vamos a ponerle R cuad, ¿no? Esto ya nos permite. Entonces, si ya tenemos la constante, ya tenemos M, D y R, podemos ahora hacer una gráfica muy bonita, ¿sí? De la regresión. Entonces, vamos a usar nuestra gráfica base, ¿sí? Vamos a partir de esta gráfica. Entonces, esto me grafica los datos, ¿no? Si además de los datos quiero graficar la recta, ¿cómo lo hacemos? Pues yo sé que mis x's son esto de nueva tabla, ¿no? Entonces, para graficar ahora la recta, pues simplemente hago que mis y recta sean mis x's, que son estos de aquí, pero en la recta, que en la recta son m por x más b, ¿no? O sea, la recta más bien evaluada en los valores de x's que tengo. Y los x's que tengo son los valores de L. Entonces, x, esto va a ser para x, ¿en dónde? En nueva tabla L, ¿sí? Puedo hacer plt.plot, nueva tabla L, y es recta, ¿no? Le puedo poner un label, inclusive. Ajuste, ¿no? Le puedo cambiar la longitud a 2, ¿no? Vamos a ponerle a este. Vamos a cambiarle el color también. Que sea negro. Vamos a ponerle este igual label igual a datos. Entonces, ahí está mi tabla con el ajuste también, ¿no? Para que se vea la leyenda. plt.legend. Y aquí está, ¿no? Me dice mi ajuste, me muestra mi ajuste y me muestra los datos. Y me dice cuál es cuál, ¿no? Si queremos poner el R cuadrado, el título, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una interpolación de strings, ¿no? plt.título y aquí ponemos R igual a 0 y aquí ponemos punto forma R cuadrado. Y ahí está mi gráfica con todos los datos de la regresión. ¿Cómo lo ven? Así para que se vea todo más marcado.
¿Qué tal? ¿Les pareció interesante, padre? ¿Y qué ventajas hay entre usar este o R, por ejemplo? Python o R, por ejemplo. Ok, voy a dejar antes de contestar tu pregunta, déjame ver si alguien más tiene otra. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene otra pregunta sobre esto? ¿Sobre lo que acabamos de hacer? ¿O sobre la clase en general? No, Sí, Pues creo que no. sería, ¿cómo sería la manera chafa de hacerla? Ok, es una buena pregunta. Usted chafa. Existe en Python una función que es np.polyfit. ¿Sí? Entonces, la función np.polyfit nos ajusta un polinomio. np.polyfit x es 10 de nos ajusta un polinomio de grado de a los datos x, ¿no? Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, np.polyfit nueva tabla L, nueva tabla min fmin de grado 1, vean que le regresa esto, ¿sí? Justo la función regresa un arreglo con los coeficientes del ajuste en orden descendente en grado, ¿sí? O sea, primero los de grado más alto. Entonces, esto ajusta min fmin como función de un polinomio de grado 1 de L. O sea, un polinomio de grado 1 es una recta. Y le regresa primero el coeficiente de grado más alto, o sea, la pendiente, y luego el de grado más bajo, que es la ordenada del origen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este 54 y este 7 es el mismo que el de acá, ¿no? 54 y 7. ¿No? Entonces, esta es la forma chafa, porque pues igual, ¿no? Pueden hacer ustedes coefs, ¿no? Igual a esto. M igual a coefs 0. E igual a coefs 2. Y si hacen eso, pueden hacer prácticamente la misma gráfica, pero no tienen el R cuadrado, ¿sí? Porque esto no les regresa el R cuadrado. No solo no le regresa el R cuadrado, sino no le regresa tampoco ninguna de todas estas estadísticas, ¿sí? No le regresa la verosimilitud, la estadística F, no les dice qué tan probable es que su regresión sea significativa, no les da intervalos de confianza en los coeficientes, etc. Esto, para la práctica, es excesivo, ¿sí? Ustedes en el día a día no creo que los profesores les pregunten por estas cosas. Sin embargo, cuando hagan algo o cuando si van a trabajar en un lugar donde hagan esto y les preocupe mucho esto, que es algo que los estadísticos les preocupa, lo tienen que hacer así, ¿sí? Tienen que calcular todas estas estadísticas. Y eso está relacionado con la pregunta que me hacía ahorita, creo que Gustavo, de por qué usar R o de por qué o no usar R. R en automático les calcula todo esto, ¿sí? En R no hay forma chafa de hacer regresión. O sea, en R se hace así o no se hace.
Entonces, la forma chafa es usar esta función de np polyfit. ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? Bueno, entonces voy a responder la pregunta. ¿Sí era de ti, Gustavo, o de quién era? Profe, era mía. Ok, entonces Gustavo me pregunta por qué no usar R. ¿Alguien ha usado R en la clase? Ay, no, Yo esto no, no sé. pero sí lo he escuchado mucho. Yo sí. Ok. Kenia, ¿qué bueno, ¿nos puedes compartir algo de tu experiencia en R? O sea, digo, ¿para qué lo has usado? ¿Te gusta o no te gusta? En mi laboratorio de segundo semestre tuvimos, bueno, cuando empezó esto de la pandemia, pues lo tuvimos que llevar en línea, entonces nuestro profe se enfocó más en enseñarnos a utilizar R. Y pues vimos varias librerías y también hicimos lo de regresión lineal con R y todo, pero pues ya tiene un tiempo que no lo uso, entonces sí tengo un poquito de noción, pero ya se me olvidaron varias cosas. Ok. Y así, digo, aunque ya se te haya olvidado, siendo como objetiva en tu comparación entre cómo era hacer gráficas y hacer cosas con R, ¿cómo lo sientes comparado con Python, por ejemplo, que ya lo conoces por estas clases? Pues la verdad, creo, o sea, siento que cuando hacía gráficas y cosas con R era un poco más sencillo, o más corto, pero ay, es que también ya no me acuerdo muy bien. Pero la verdad es que no se me hizo tan difícil R. Y por ejemplo, ahí también utilizábamos mucho esto ¿cómo se dice? De listas en archivos CSV. Y así, bueno, es lo que me recuerda a R. Ok. Porque bueno, la experiencia de Kenia es valiosa porque, miren, R es un, pues, un lenguaje de programación, o pseudo lenguaje si quieren, eh, para hacer análisis estadístico, solo para eso. Es un lenguaje diseñado y creado por estadísticos para hacer cómputo estadístico, hacer regresiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, es una comunidad grande y la gente lo utiliza y todo. ¿Sí? R en general es un poquito más fácil que usar que Python para algunas cosas. O sea, para cualquier cosa estadística, R es como fácil de usar en general. ¿Sí? Yo no uso R, nunca lo he utilizado. He tomado clases donde lo he utilizado y me he rehusado a utilizarlo. Y les voy a dar mi opinión de por qué, o sea, ustedes pues, si lo tienen que usar, usarlo, pero por qué no es tan conveniente utilizar R. ¿Sí? En Python las cosas son un poquito más largas de hacer, ¿no? O sea, aquí importar la librería y definir un modelo y ajustarlo y lo que sea. Y esta sintaxis como que de las gráficas, de irle poniendo título y todo, pues es como larga, digamos. Pero aunque sea larga y quizás medio tediosa, aquí todo en Python es de una forma muy claro. ¿Sí? Que aquí crean una figura, crean un gráfico, o sea, meten la gráfica en los datos, crean la recta y meten la recta, ponen la leyenda, ponen el título, el grid, ¿no? Los títulos de los ejes, todo. Y R hace todo esto en automático. Entonces, nunca entienden qué es lo que realmente están haciendo. Y si, por ejemplo, quieren cambiarle y quitarle, en lugar de que tenga título abajo, que no tenga, etcétera, etcétera, si quieren quitarle el nombre al eje Y, lo que sea, no se puede hacer, ¿sí? O tardan mucho como en entender cómo quitar todo eso, cómo darle formato, ¿no? Cómo cambiar los colores, etcétera, etcétera. Cambio en Python es muy intuitivo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra ventaja tiene utilizar Python en lugar de hacer esto? Bueno, en R también se pueden hacer ciclos for, whiles, ifs, lo que sea, pero no es para nada tan sencillo como aquí. Y no solo no es sencillo, sino es muy lento.
tarda mucho en hacer esa clase de cosas. Más aún, Python es un lenguaje, pues, digamos, de uso común, ¿sí? Hoy leía justo en una página que ahora es el lenguaje de programación más utilizado en todo el mundo. Entonces, como herramienta, como habilidad para la vida, es más valioso saber Python que saber R, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer que su regresión, por ejemplo, en lugar de que salga aquí, salga en una página web y la página web al mismo tiempo esté mandando datos a un servidor que tiene una base y hable con otras páginas y saque, y si el usuario le pique, diga que sí, etc. ¿Sí? Y eso en Python es tardado de hacer, pero se puede hacer y existe toda una comunidad de miles de personas en el mundo que lo hacen y hay información sobre eso. ¿Sí? Hacer eso en R, aunque haya una comunidad también más o menos grande, no es tan trivial, ¿sí? No es tan simple. Y sobre todo R está muy viciado porque la gente que lo utiliza es mucha gente académica y la gente académica, como verán a lo largo de la carrera, no entiende luego muy bien cómo hacen las computadoras, cómo hacen las cosas las computadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, poca gente, ¿se acuerdan lo que veíamos, lo que les insiste ya al inicio de la clase de forma pedante todo el tiempo sobre el intérprete de Python, ¿no? Y hacíamos nuestro programa y se lo dábamos al intérprete y lo sacaba, y así. O sea, poca gente en la academia sabe eso. O sea, no toda la gente en la academia entiende eso, ¿sí? De que Python en realidad te hace al intérprete las cosas, te las saca. Muchos solo conocen el notebook, ¿no? Y no entienden que esto es un intérprete al que puedes dar bloques y así. Y por eso luego tiene errores, así. Y en R, en la comunidad pasa mucho eso, ¿sí? Mucha de la gente luego, digo, también hay gente muy, o sea, mucha gente hay muy lista que sí entiende perfecto R y puede utilizar y así. También está chido, pero no es tanta, digamos. Más bien se van a encontrar justo como problemas de que la gente no lo sepa usar también. Pero bueno, igual esa solo es mi opinión, ¿sí? No creen en ella como si fuera la palabra sagrada, ¿no? Si les gusta R, úsenlo, también es una herramienta útil, ¿no? Profe, entonces me, sería mejor dominar Python antes que intentar aprender, por ejemplo, Java o C. Uy, qué pregunta tan difícil. Ah, sí y no. Python es un buen lenguaje para aprender porque la sintaxis es sencilla y porque los conceptos básicos como qué es un for, qué es un while, qué es todo esto, cómo hacer una asociación recursiva, este, cómo sumar, o sea, todo eso es simple y se entiende bien, ¿sí? Entonces, para entender eso está muy bien. Ahora, el problema es que en C y en Java y en otros lenguajes, las cosas son más difíciles de hacerse, ¿sí? Y si se acostumbran mucho a hacer las cosas en Python, no van a poder luego pasarse tan fácil, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo muy drástico, rápidamente. En Python yo puedo hacer esto, ¿no? Declarar la variable, mi variable, igual a 4, ¿no? Y ya, mi variable se vuelve 4, ¿sí? Y si mi variable le pongo ahora 4.9, no cambia nada. Y mi variable se sigue pudiendo definir como 4.9. Inclusive si mi variable se vuelve un string, ¿no? En C y en Java y en todos los lenguajes, esto no se puede hacer. Cada que especifiquen una variable, tienen que decirle el tipo de la variable. Tienen que hacer algo así. Tienen que poner como mi variable es un string y es esto, ¿sí? Y si quieren poner después un número, le tienen que cambiar, mi variable es un flotante y es 4.9. Justo en una cosa así. Y justo si intentan asignarle una variable flotante, un string, bueno, aquí sí los deja, pero por lo general allá les manda un error, ¿sí? Entonces, eso y otros detalles no son tan triviales de aprender, pero
Pero sí, o sea, en principio sí es bueno, yo les enseño con Python porque para lo que hacen la mayoría de ustedes Python es suficiente. Y porque si después quieren aprender otro lenguaje, lo importante es que entiendan la forma esquemática de hacer un programa y el pseudocódigo y lo que es un ciclo y eso. Pero, este, y ya después solo aprenden la sintaxis más detallada de los dos lenguajes, ¿no? Esa diferencia de cómo declarar las variables, cómo hacer aritmética, todo eso. O sea, acuérdense siempre de esto, chavos. Esto sí, de todas las cosas que pueden quedarse con el curso, la más importante con la que quiero que se queden es la siguiente. Es irrelevante el lenguaje de programación, ¿sí? En el que ustedes programan. Obviamente hay unos lenguajes que pueden hacer más, que pueden hacer menos, unos son fáciles, otros son difíciles, otros son buenos para algo, otros son buenos para otros. Hay mucha variación, ¿sí? Pero mientras ustedes entiendan la estructura de un programa, mientras ustedes entiendan qué es un tipo, cómo asignarle una variable, un objeto, qué es un for, cómo hacer un programa que haga una suma. Mientras ustedes entiendan cómo hacer eso, lo pueden hacer en cualquier lenguaje. Solo tienen que dedicarse a aprender la sintaxis en particular, ¿sí? Y eso toma tiempo y tampoco es trivial, pero lo que es valioso que sepan y lo que yo creo que deben de hacer es entender esto de cómo hacer cuál es el esquema de cómo ir haciendo las cosas, ¿no? De que se acuerden siempre de, si voy a sumar, tengo que hacer mi variable suma y hago el for y voy haciendo la suma y hago el for sobre los índices, etcétera, como sea, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener siempre muy claro cuando hagan cosas de cómputo. ¿Cómo hacer eso? Ya, cómo hacer esquemáticamente lo que necesitan, qué es lo que necesitan. Ya después pasarlo al lenguaje, pues depende con qué trabajen, eh, depende dónde, depende el tiempo, depende de muchas cosas, pero lo importante es que entiendan qué es lo que hace la compu y cómo lo tienen que esquematizar ustedes. O sea, no sirve de nada, por ejemplo, que se vuelvan expertos en Python y lleguen, porque un día ya pueden llegar pues imagínense, se hacen expertos en Python y llegan, conocen a un profesor y los quiere invitar a Harvard, y dice, pero ¿qué creen? Yo trabajo en Fortran. O sea, ¿están de acuerdo conmigo que ustedes no le van a decir, híjole, yo soy experto en Python y pues no puedo traducir lo que sé hacer en Python a Fortran, perdón, y se van a quedar aquí, ¿no? O sea, tienen que decir, va, no importa, y transfiero lo que conozco porque todos los lenguajes son Turing completos, todos pueden hacer más o menos lo mismo. Puedo traducir lo que hago aquí a lo que hago acá, ¿sí? Tienen que tener esa flexibilidad. Digo, ahorita sé que para muchos es la primera clase de programación y cosas con puntos no se aceleren, eso con el tiempo va a venir, pero véanlo como en el big picture, ¿no? De la vida de la programación, de las cosas de la programación. Pero bueno, pues ya esto es todo, ya así para concluir, esto es todo lo que les quería mostrar sobre el análisis estadístico. Les voy a dejar una tarea, ¿sí? Tarea. Y es muy simple. Hagan la regresión lineal, pero ahora para los datos cuyos valores de L son mayores a 1.6, ¿no? Entonces ya vimos nosotros que antes de 1.6 se comporta de una forma y después de 1.6 se comporta de otra. Nosotros hicimos la regresión acá, ¿no? Hicimos la regresión de este cacho. Hagan ustedes la regresión de acá arriba. Con lo que vimos, pueden sacar las herramientas para hacerlo. Entonces, háganlo si quieren y la siguiente clase lo vemos, ¿va? El martes lo platicamos y vemos qué tal les fue. Perfecto. Gracias, Aldo. Sale.
Pues va, nos vemos. Cuídense mucho y los veo en la siguiente clase. Nos vemos el martes. Ok, gracias, hasta luego. Adiós. Nos Bye. vas a poner este notebook, ¿verdad? Sí, todo va a estar todo va a seguir como en el Classroom común y corriente. Vale. Pues gracias. Nos vemos. Bye. Igual, si quiere un ayudante, pues aquí anda. Gracias, Gustavo, pero ahorita creo que estoy bien. Vale. Nos vemos, profe. Bye, hasta luego.